Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Pues bueno, vamos a terminar lo que tenemos pendiente, pues ya para concluir todo lo necesario y pues la próxima semana tener nuestra evaluación. Bueno, pues voy a presentar ya la última parte de lo que nos falta para concluir este parcial. Permítame tantito. ¿En qué punto me pueden recordar dónde nos quedamos? Brian. Quedamos en suma de niveles de sonido. Suma de niveles. Perfecto. Perfecto. Pues bueno, entonces, como les comenté la clase pasada, hasta aquí vamos a concluir lo referente a nuestro tema. Y bueno, entonces, pues ya habíamos comentado que al fin y al cabo el sonido, pues observamos que dependiendo del tipo de fuente, pues va a radiar de dos formas principalmente. Al considerar lugares, por lógica, al aire libre, porque en recintos cerrados pues, las condiciones cambian por las condiciones del recinto. En este caso, estamos considerando el comportamiento al aire libre y entonces manejamos lo que es la fuente puntual y lineal. Aquí también algo importante es que al fin y al cabo estamos dependiendo de la frecuencia, ¿sí? En forma, digamos, resumida, pues todo esto va a depender del rango de frecuencia en el cual se esté reproduciendo nuestra fuente sonora. ¿Sí? Entonces habíamos quedado que en cuestión de la direccionalidad, pues va a depender de la frecuencia, y comentábamos que la baja frecuencia va a radiar en todas las direcciones, y así como vamos aumentando, se va haciendo más direccional. ¿Mm? Por otro lado, también comentamos lo referente a las fuentes de sonido. ¿Sí? Las fuentes de sonido tienden a ser pues de dos tipos. Comentábamos las de fuentes coherentes, no coherentes. Aquí me voy a atrever a hacer la lectura porque es algo, creo yo, importante en estos dos fenómenos que pues posiblemente se haya presentado o no este tipo de fuentes coherentes en sus mediciones. Dice, las fuentes coherentes producen la misma señal con diferente fase y alineadas en el tiempo. Este caso rara vez se produce, ya que aunque dos fuentes sonoras generen la misma señal, difícilmente encontraremos en el espacio dos puntos donde el recorrido de la señal genere el mismo desfase entre señales. Bajo estas condiciones, la presión sonora total en un punto debido a la contribución de dos fuentes, P1 y P2, nos queda la expresión, como ya le hemos comentado, ¿no? La presión total al cuadrado es igual a la presión 1 al cuadrado más la presión 2 al cuadrado, más 2 veces P1 con P2, ¿no? Y pues esto es importante, es muy difícil de encontrar. Aquí yo, a lo mejor aquí haría un paréntesis, yo preguntaría, ¿alguien tuvo alguna medición de su proceso que haya sido una fuente coherente? Yo sí, profe. Ok. ¿Alguien más? Entonces aquí, pues vamos a ver que la mayor parte, pues van a ser fuentes no coherentes, pero efectivamente, como dice Héctor, bueno, puede pasar. Yo les comentaba la clase pasada que, pues a mí me pasó en una práctica que llegué a hacer en presencial, en el cual, pues, como buen profesor, empieza a preparar su práctica, todo, y pues trata de tener las condiciones ideales, se le pidió a los chicos que midieran, y se genera la señal, y el momento que se hace, no se obtiene.
Dije, bueno, pues voy a tratar de meter la misma señal en cada uno de los altavoces, la distancia, todo, en una cámara sonoamortiguada para evitar reflexiones. Se hace y no obtengo, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues bueno, no sucedió y pasó, ¿no? Y en otra ocasión lo llegué a hacer fuera de la cámara, yo hice en unos laboratorios de acústica y con condiciones hasta cierto punto no controladas y hacia cierto punto porque bueno, traté de meter la misma señal, pero las condiciones del recinto pues no eran como que las ideales, ¿no? Entonces, bueno, ya se hizo, hago el registro y hago la medición y me da. Entonces, pues sí, o sea, son muchas las variables o elementos que nos van a propagar o a producir de cierta forma una buena o mala reproducción y entonces puede pasar, ¿no? Entonces son cosas que, pues, aquí la conclusión es que al fin y al cabo ya observamos que más del 90%, pues bueno, va a ser fuentes no coherentes, nos queda claro, pero sí puede haber los casos, ¿no? Y como nos damos cuenta, con las lecturas que estamos obteniendo, ¿no? O sea, no hay otra explicación, ¿sí? Aún estando o no estando calibrados los dispositivos, se vio el incremento de esos 6 decibeles, ¿no? También yo les comentaba un caso que llegó a pasar con chicos igual de séptimo, en el cual pues ese chico igual trató de buscar ciertas condiciones de medición, me pidió o me comentó si lo podía hacer con unas motocicletas, y dije, pues adelante, o sea, pues ahí nos queda claro que pues son dos motos, entonces nada que ver, ¿no? Pero coincidió que también eran del mismo modelo hasta cierto punto, y realiza la medición y obtiene lecturas de una fuente coherente. Entonces, se da cuenta, pues, a lo mejor uno buscaría tener las condiciones y tan perfectas que pues, nos obtiene, y entonces a veces pues hasta cierto punto en el espacio obtienes la lectura de forma adecuada. Pero bueno, ¿no? Es muy difícil encontrarnos con fuentes coherentes, ya que en la práctica, debido a diferentes zonas de emisión, diferentes localizaciones, retardos diferentes, etcétera, el comportamiento de la mayoría de las fuentes es incoherente o no coherente. Muchas gracias, Héctor. Entonces, pues puede pasar. Y para el caso de fuentes no coherentes, pues la fuente no coherente genera cada una señales diferentes, tanto en frecuencia como en fase. En este caso es que se produce con mayor asiduidad o continuidad, ya que aunque dos fuentes generen la misma señal, en cualquier punto del espacio llegará en una fase diferente. Bajo esta consideración, la presión sonora total nos queda como P total al cuadrado es igual a P1 al cuadrado más P2, ¿no? Y el cuadrado. Y entonces ahí obtenemos las expresiones que ya hemos estado argumentando en el transcurso del semestre, ¿sí? Y recordemos que si yo tengo ya los valores en forma directa, como lo tuvieron en su momento, pues ya nada más es simplemente ponerlo en nuestra expresión. L total es igual a 10 logaritmo del antilogaritmo del primer lectura sobre 10 más el antilogaritmo de la segunda lectura sobre 10 y lo calculan. Comentaba que también hubo un caso apenas, ahorita no recuerdo el grupo porque al fin de cabo tengo 4, que dice, profe, es que yo tuve una lectura, un ejemplo 50 y la otra lo tuve 60 y tantos decibeles y cuando pongo las dos me dio como 50 y tantos. Y entonces, está bien, pues bueno, corrobóralo con tu parte matemática. Y esa vez coincidió porque dejé en el pizarrón, de repente la hago y sí, efectivamente, o sea y pues coincidió en este caso que era fuente no coherente, ¿no? Entonces de repente así como que los datos o los valores de repente son extraños, pero pues al fin y al cabo se está haciendo y se está haciendo de forma correcta y se obtiene el resultado, ¿no? ¿Va? Y eso es principalmente para dos fuentes, lo que estuvimos comentando, y que en algún momento, si queremos más, simplemente agregamos la cantidad de fuentes. Aquí tenemos igual el nivel sonoro producido por n fuentes no coherentes,
con potencias, con diferentes potencias acústicas. Y entonces tenemos el nivel de presión, el nivel de presión sonora, la sumatoria sería 10 logaritmo de la sumatoria de I igual a 1 hasta N del antilogaritmo de LI sobre 10. Y nos queda la expresión como 10 logaritmo, el antilogaritmo de L1 sobre 10 más el antilogaritmo de nivel 2 sobre 10 más puntos suspensivos más el antilogaritmo de LN, perdón, sobre 10. Que esas son expresiones que pues llegamos a ocupar todo el tiempo. Recordemos que también los niveles de intensidad sonora o presión sonora no se pueden sumar directamente en decibeles. Eso es importante comentar porque al fin y al cabo eso se vio reflejado, lo comentábamos ayer en cuestión de las prácticas, y que algunos por querer hacerlo en Excel lo hacen con ecuaciones directas que ya vienen en cuestión de promedio y pues incorrectamente estuvo mal el ejercicio, aunque estuviese cerca el resultado, porque al fin y al cabo son elementos logarítmicos y entonces primero tengo que cambiarlos a presión, sumarlo, dividirlo y después regresarlos a decibeles. Aquí está el ejemplo que les estuve pues manejando en el transcurso de la clase pasada y observamos, bueno, aquí tenemos nuestra expresión en cuestión de la fuente 1, 20 decibeles, la fuente 2, 20 decibeles, y como resultado nos obtenemos un nivel de 23. Por lo tanto, pues corroboramos lo referente a las fuentes no coherentes, ¿sí? Y que ya espero que quede claro este incremento de dichas fuentes coherentes y no coherentes. Ahora, la contribución de la señal de menor intensidad es pequeña. Como mucho, cuando las dos fuentes sonoras generan en un punto el mismo nivel de presión sonora, el incremento del nivel respecto a una de la fuente solo es de 3 decibeles. O sea, lo que puede haber incremento son 3 decibeles más con respecto a la segunda fuente. Aquí podemos observar una forma alterna para poder medir, ¿sí? O calcular más que nada ese incremento de lo que va a haber de una con respecto a la otra. Aquí podemos observar una gráfica que nos visualiza la diferencia de niveles de suma, ahorita les explico a qué se refiere, y el incremento que va a tener. Aquí tenemos dos casos, dos altavoces que están situados a una cierta distancia, y que en este punto, pues, si tenemos el nivel de L1 mayor que L2, ¿sí? Tenemos un delta L. Esa delta L, pues, es la diferencia entre L1 menos L2 para obtener esa diferencia. De ahí se coloca ese valor en esta recta horizontal y extrapolo una recta hacia esta curva y de ahí me voy al eje vertical para obtener el valor en el cual aumentó ese valor o esa diferencia de nivel, que le llaman L+. Yéndonos a un ejercicio ya en forma práctica, nos dice incremento del nivel de presión sonora debido a dos fuentes de sonido. Tenemos dos casos de niveles en el cual L1 es 66 decibeles, L2 58. Hay un incremento de aproximadamente 6 decibeles, respectivamente, cuando se conectan por separado. A partir de ahí, pues la idea es que tengo esa diferencia de saco o calculo delta L, que es 66 menos 58, y nos da una diferencia de 8 decibeles. Y entonces aquí hago y busco los 8 dB, extrapolo con mi recta y me regreso y me incremento. Entonces en este caso va a ser un incremento de 0.75, ¿sí? Y entonces aquí saco mi valor total, que es L1 más L+, eso es igual a 66, que es lo que estaba con la que tenía mayor nivel, más lo que está incrementando estos 58 decibeles. Entonces, como resultado es 0.75 y entonces el total ya sumado son 66.75 decibeles. ¿Sí? Y aquí tenemos el cálculo para que de forma manual se pueda obtener. Si se dan cuenta, es la ecuación que hemos estado ocupando y observen, tengo 10 logaritmos de la sumatoria de I igual a 1
hasta n del antilogaritmo de LI sobre 10, y entonces expreso mi ecuación, me dice 10 logaritmo de base 10 del antilogaritmo de 66 sobre 10 más el antilogaritmo de 66 sobre, de 58 sobre 10. Y eso me arroja un valor de 66.63. O sea, hay una cercanía bastante buena con respecto a lo que tenemos de ecuación con respecto a esta gráfica. ¿Sí? Entonces son varias formas para poderlo medir. Ahora, cuando hablamos de un nivel sonoro producido por n fuentes no coherentes, pero de igual potencia, o sea, que tengamos la misma potencia, con respecto a la distancia. Entonces, comentábamos que si tengo yo dos fuentes, hay un incremento de 3 decibeles para fuentes. Y entonces observamos que al momento de que duplico la cantidad de cajas al doble, de 2 a 4, hay un incremento de 3 decibeles más y por lo tanto voy a tener como resultado 6 dB. Y cuando duplico de 4 a 8, observo que hay un incremento de 3 dB más y entonces ya tengo 9 dB. Entonces aquí observo que dependiendo de la cantidad de elementos o de cajas, pues vamos a ver un incremento. Pero también observamos que el incremento, observen, o sea, el tener 100 cajas o 100 altavoces, nada más va a haber un incremento mayor de 20 decibeles. ¿Sí? Pero que sabemos que al fin y al cabo sí es algo significativo al momento de estar reproduciendo. Entonces observamos esta comparativa y vemos ese comportamiento, ¿no? Y eso pero, para sistemas convencionales. Entonces, en resumen, decimos que el nivel de presión sonora, pues se puede, digamos que genera una fuente, se puede expresar de la siguiente ecuación, que es el L total es igual a 10 por el logaritmo de n, que es el número de altavoces, más el nivel de presión sonora que está generando la primera fuente. Y entonces con eso puedo saber dicha expresión en cuestión del gabinete, de la cantidad de altavoces que se estén manejando, ¿sí? El número de fuentes que se va a tener. Entonces aquí hay un pequeño ejercicio en el cual nos denota que es el nivel de presión sonora que produce una fuente es de 20 decibeles. ¿Qué pasa cuando yo agrego 5 fuentes sonoras iguales? Y entonces aquí vamos a ver que es LP total es igual a 10 logaritmo de n, que son las 5 altavoces, más el incremento. ¿Sí? Y entonces tenemos 7 más 20, que es lo que nos arrojó el nivel de presión sonora, y los 7 el incremento que hubo de esas 5 altavoces, y nos da como resultado 27 decibeles. ¿Sí? ¿Sí se queda claro? Fue sencillo, ¿eh? Sí, profe. Y entonces ahí estamos observando el comportamiento, ya vimos el comportamiento de fuentes, promedio, niveles en forma general, y vamos a terminar hasta aquí lo referente a suma de niveles. Entonces ahí la única petición es que pues, puedan hacer continuamente ejercicios para que estén practicando. Les recuerdo que entre hoy o mañana subo la liga de, ¿cómo se llama? De la clase de la próxima semana. El examen se va a activar unos minutos antes de iniciar la clase. Les sugiero que por lo menos trata de que 5 minutos antes de su clase se puedan conectar. Voy a tratar de estar ahí a esa hora, aunque bueno, ahorita dependo. Cuando ustedes sería posteriormente a que termine con el 7CB5. Y entonces yo espero en ese momento estar concluyendo con el otro grupo y estar dando las indicaciones con ustedes para que a las 2:30 iniciemos el examen y consideren unos minutos antes para que concluyamos, en este caso, a las 3:55 para que corten el proceso de estar concluyendo el examen, lo empiecen a digitalizar y lo entreguen en un archivo PDF para que se facilite el trabajo. Aquí la sugerencia es que no suban imágenes o fotos, porque pues, voy a tener el total de los exámenes. Entonces, la petición es que sea un solo archivo PDF, y entonces, en este caso, se llamaría
José Luis R, ¿sí? Primer parcial, punto PDF. Y así para que sean los 30 o 29 exámenes que vamos a tener de esta materia para yo evaluar. ¿Sí? Y entonces este último elemento, bueno, ya los últimos, son importantes porque al fin y al cabo son los que se están considerando en el caso del dosímetro. Aquí observamos que el nivel sonoro continuo equivalente, LQ, es el nivel de presión sonora promedio a lo largo del tiempo, ¿sí? Es decir, el nivel de presión sonora constante que en el mismo intervalo de tiempo contiene la misma energía que los sonidos promediados, ¿no? Y entonces podemos observar que muestra la medida del LQ promedio a niveles de presión sonora a lo largo de todo un día. Y entonces normalmente se hace para ver pues la pérdida de audición, entonces se hacen audiometrías para ver el comportamiento de su oído y valorar su pérdida. Entonces ya se hace una audiometría y se hace un análisis para ver cómo está la respuesta, pero al fin y al cabo este elemento nos va a dar o nos va a mostrar pues, los niveles de ruido que pueda haber en ese recinto. Y entonces el dueño de ese trabajador pues tiene que considerar una protección auditiva pues, para evitar el nivel de presión sonora alto y pues lo pueda dejar sordo, ¿no? Otro tema importantísimo es el concepto de sonoridad. Sonoridad se define como la sensación subjetiva de la intensidad del sonido que percibe el ser humano, ¿sí? Una mayor intensidad de sonido es percibida como un sonido más fuerte que el otro, con una intensidad de sonido menor. Pero evaluar la sonoridad de las señales acústicas se utilizan las curvas isofónicas, que de cierta forma ya las hemos comentado, ¿sí? Vamos a retomar. Aquí les voy a pedir, bueno, retomemos lo del ejercicio de tubos. ¿Sí lo hicimos ayer, ¿verdad? ¿O no? Del oído. Ya no supe. Es que lo hice con un grupo, pero ya no supe si con ustedes. No, profe, creo que no. No, profesor. Ok. Bueno, ahorita lo hacemos rápidamente. Entonces, esas curvas de isofónicas, lo que nos muestra, y lo comentamos ya en clases pasadas, es la respuesta del oído humano a niveles de audición. Y entonces aquí manejan una escala que se le conoce como fonos, que es como lo representativo para la frecuencia de 1000 Hz. Entonces aquí sería 0 fonos, 10 fonos, 20 fonos, 30 y así sucesivamente en la frecuencia de 1000, y nos dice que a niveles bajos el oído percibe o empieza a percibir a 0 dB, o sea, el oído es bastante sensible. De ahí observamos que la misma frecuencia, pero para abajo en cuestión de 100 Hz, pues requerimos un mayor nivel, y para altas, pues uno igual un poquito más alto. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que si yo quisiera escuchar en todo el rango de frecuencia igual, bajas, medias y altas, tengo que tener un poquito más de nivel en bajas. ¿Por qué? Porque el oído no está diseñado para esa percepción. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ¿para qué está diseñado el oído, Sebastián? Para poder recibir y convertir el ruido en señales que el cerebro pueda comprender. Ok, pero a ti, como persona, Ujú. ¿qué te interesa percibir? Escuchar bien. Sí, pero, ajá, exacto, escuchar bien, pero Ajá. escuchar Está bien, ¿qué? diseñado para la voz humana, ¿no? Para... Exactamente. Ah, vale. Y ahorita lo vamos a corroborar. No sé si investigaron la tarea que les pedí. Les pedí que me buscaran la ecuación de tubos abiertos por un extremo y cerrado abierto por un extremo y cerrado por el otro. Y también la longitud de ese conducto auditivo. No sé si alguien lo investigó. A ver. ¿Alguien lo hizo? ¿Cuerneros? Yo tengo la de tubo abierto y tubo cerrado, profesor. Es Fn, que es frecuencia correspondiente al armónico de orden n, Ajá. es igual a n, que es el número de armónico,
Ujú. multiplica, es una división, BS, que es la velocidad del sonido, sobre la longitud del tubo. La longitud del tubo. Ese es para tubo abierto. Ok. Y para tubo cerrado es Fn es igual a, paréntesis, 2n menos 1, que multiplica a BS sobre 4L. 4L. Ok, perfecto. Ahí nos falta algo en la operación, ¿no? A ver, en el caso de la primera, Fn es igual a N por C entre 2L. 2L. Ah, sí, es que no te había escuchado, perfecto. Y entonces ahí efectivamente, entonces lo que nos dice el compañero, vamos a tratar de analizarlo de forma muy rápida. Tenemos dos tubos, ¿sí? En dos condiciones normalmente. Un tubo abierto por ambos extremos y el otro caso de un tubo abierto por un extremo y cerrado por el otro. La cual, para poder analizar esa ecuación que nos acaba de dar el compañero, nos dice que vamos a trabajar con esos dos ejemplos de tubos y que vamos a tratar de entenderlos. Perdón, voy a atento la ventana. Haciendo mucho calor. Entonces, aquí la pregunta es, ok, ¿qué se analizaba en tubos abiertos y cerrados? Pues el comportamiento de vibración de esos tubos. Y entonces, normalmente lo que haces es poder generar una señal y que esa señal esté entonada a ese tubo. Ahora, para poder analizar, normalmente en tubos abiertos por ambos extremos, normalmente en los extremos abiertos va a tener siempre una cresta de esa onda senoidal. Y entonces lo veríamos de esa forma, así, y tenemos un nodo y termina en un antinodo, o en una cresta o valle, ¿sí? Y entonces, de esta forma, estaríamos visualizando un tubo abierto por ambos extremos, en la cual tenemos cresta por un extremo, en medio un nodo, y en el otro un valle o un antinodo. Y entonces, perdón, ¿alguien comentó algo? Bueno, ahorita le saco foto. Y este tubo, pues tiene una cierta longitud, que es lo que acaban de mencionar, L. Ahora yo preguntaría, teniendo una onda senoidal, ¿sí? Esa onda senoidal sabemos que tiene un ciclo positivo y un ciclo negativo, que esto constituye de aquí a acá una lambda, ¿no? Entonces la pregunta es, si yo tengo el inicio de una cresta, porque inicia en el borde del tubo abierto, hoy alguien iba a entrar, pero se arrepintió, y del otro lado también un antinodo o un valle, ¿a cuánto corresponde a la longitud de onda? ¿A cuánto corresponde? ¿Cuánto creen? Es la mitad, ¿no? Lambda A un entre medio. dos. Ajá, un medio de lambda, ¿no? Sí. Y entonces aquí tenemos de aquí a acá un medio de lambda. Ahorita nada más vamos a analizar la fundamental, ya los armónicos ya después se verán, pero bueno, o ya los vieron. Y en el caso de un tubo, y entonces tenemos nuestra ecuación. ¿Cuál es nuestra ecuación para obtener lambda? Lambda, que es igual. Carduño. O Batres, adelante Batres. Pero, profe, la estoy sacando de memoria. Según yo, era para la distancia de onda, ¿no? Para la longitud de onda, exacto. La longitud de onda, sí. Es la velocidad de la constante Ajá, sí. La velocidad de propagación del sonido entre. entre. Hijo, no, La frecuencia, ¿no? la Exacto. frecuencia. Exacto. Esa es nuestra expresión general que tenemos, ¿no? Y que nos acordamos y que entonces con eso obtenemos la longitud de onda. Pero aquí, ¿qué elementos tendríamos hasta cierto punto? ¿Qué elementos nos interesaría saber? ¿Qué nos interesa saber?
La fundamental, la frecuencia fundamental. La frecuencia. Y entonces, por lo tanto, F a qué es igual. Con la expresión que nos acaba de dar el compañero, que lambda es igual a C sobre F, F a qué es igual. A C entre lambda. A C entre lambda. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Ok. Ahora, yéndonos a la expresión que nos acaba de dar el compañero, obtenemos que acá, si te das cuenta, en esta expresión, si yo empiezo a sustituir los valores, yo preguntaría aquí, ¿cuánto vale L? Observamos que en un tubo abierto por ambos extremos tenemos que el largo del tubo es L, pero dijimos que en un armónico fundamental y tenemos un medio de lambda. Mi pregunta es, ¿cuánto vale lambda? Por lo tanto, lambda, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale lambda? 2L. 2L, exactamente. ¿Va? Y entonces aquí, pues ya tenemos, y sustituyo mi expresión que tengo acá, y tenemos que F es igual a C sobre lambda, donde lambda vale 2L, ¿va? Entonces ahí tenemos la expresión que nos dio el compañero, nada más la única diferencia es que le falta N. N es el número del armónico que vamos a querer saber, y entonces se le agrega una N, ¿sí? Donde N, ya después lo veremos, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 en adelante, ¿va? Y entonces ahí tenemos la expresión que nos dio el compañero sin ningún problema. Pero la que a mí me interesa es un tubo abierto por un extremo y cerrado por el otro. Y entonces ahí continuando con esta señal, decíamos que en el tubo abierto por un extremo siempre vamos a tener un antinodo, o una cresta o valle. Y en el lugar cerrado, ¿qué tendríamos que tener para tener ese comportamiento? Un nodo. Un nodo, exacto. Y entonces tenemos el antinodo en el extremo y el nodo al término del tubo y se refleja y tenemos ahí. Y entonces ahí tenemos el comportamiento. ¿A cuánto corresponde a la lambda? Un cuarto. Un cuarto, efectivamente. Y entonces tenemos que la longitud del tubo, y eso en este caso sería un cuarto de lambda, ¿va? Y entonces, igual sustituyo, tengo que, lambda que es igual a 4L. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y entonces sustituye la expresión, nos queda que es NC entre 4L, ¿va? Y entonces ahí tenemos nuestra expresión que nos hizo favor el compañero de dar, y ahora vamos a hacer el ejercicio. Les voy a pedir, ¿alguien investigó cuánto es el largo de nuestro conducto auditivo? Yo, profe, dice que para un niño es de 25 milímetros, para un adulto de 45 milímetros. Más o menos. Ok, entonces 25 a 45. Entonces vamos a poner ese intervalo, ¿va? Vamos a decir, yo creo que un promedio, vamos a poner 25, vamos a ponerle, no sé, ¿perdón? Ajá, entre 25 y 45 sería 35, ¿no? Ok, entonces lo vamos a manejar a lo mejor, digamos, de 30 a 45, para más o menos tener un intervalo, ¿va? Y en ese intervalo, pues vamos a ver cómo se comporta. Entonces ya tenemos la longitud, la L que es igual a, que va desde 30 a 45 milímetros. Ok, la velocidad, pues tenemos que es 343 metros sobre segundo a 20 grados centígrados. Y entonces, aquí tenemos nuestro conducto auditivo, en el cual voy a ir bajando la información que tenemos. Entonces, de aquí a acá, la longitud del tubo, que es entre 30 y 45 milímetros. La velocidad va a ser 343 metros sobre segundo. Y vamos a calcular las diferentes frecuencias. Entonces, aquí, lo que vamos a hacer... recordemos que esa expresión que nos dio el compañero de 2n menos 1, nos vamos a dar cuenta que nuestros armónicos de qué forma van a ser. N igual a qué va a ser.
al número del armónico, ¿no? El primero, el Ajá. segundo, el tercero. Pero exactamente, aquí yo preguntaría, a ver, si tú pones n igual a 1, 2, 3, 4 y lo sustituyes en la parte superior del paréntesis que nos dijiste que es 2n menos 1, ¿a cuánto corresponde? Entonces, ¿cuáles serían los valores netos? Que, si te das cuenta, acá yo le puse n nada más, ¿por qué? ¿Cuánto, digamos, si ponemos n igual a 1, entonces ponemos 2 por 1 menos 1, ¿cuánto da? 2 menos 1 a 1. Si pongo n igual a 2, ¿sí? Pongo 2 acá, 2 por 2 son 4, menos 1, 3. 3. Pongo un n igual a 3, 3 por 2 son 6, menos 1, 5. Por lo tanto, un tubo abierto por un extremo y cerrado por el otro va a generar armónicos ¿de qué tipo? Impares. Impares, exactamente. Y un tubo abierto por ambos extremos, ¿qué armónicos genera? Todos. Todos los armónicos. ¿Queda claro para todos? Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar con nuestra expresión. Entonces, yo voy a poner aquí que F es igual a NC sobre 4L, donde N es igual a 1, 3, 5 y así sucesivamente, pero ahorita nada más me voy a centrar en el armónico fundamental. Y entonces nos comenta el compañero que la longitud va a ser de 30 a 45 centímetros. Vamos a ver en un momento dado ese intervalo para que observemos cómo se está comportando. Lógicamente, esto va a depender, como bien lo comentaba, de la edad de la persona. Entonces, a ver, les voy a pedir a 3 compañeros, ¿quiénes me quieren echar la mano para hacer el ejercicio? Yo, Ok, Kevin. Ok, Kevin, por favor. Tenemos la ecuación que nos dice que es F es igual a C sobre 4L. Y tu L va a ser igual a 30 centímetros, ¿va? Ok. Segundo caso, ¿quién más? ¿No serían milímetros, profe? ¿Sigue siendo lo del oído? Ah, sí, bueno, son 30 milímetros, o sea, en metros, ¿cuánto sería? punto 3. 0.003, ¿no? No, a ver, chéquenlo, por favor. ¿En metros? Ajá. 0.03, ¿no? Así es, exactamente. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Quién es el segundo caso? Ok, Brian, adelante, perfecto, Brian. Entonces tú, Brian, haces el segundo caso, Brian Fernández. El caso tú sería 35, bueno, 0.035 metros. ¿Vale, Brian? ¿Sí me escuchaste? Y tercer caso. Sí, profe. Perfecto. Y tercer caso, perfecto, Iván, Avisai, también, ahorita que tú vas a hacer el tercer caso y lo vas a hacer a 45, bueno, 0.045 metros. ¿Vale, Avisai? Sí, profe. Perfecto. Entonces ya tenemos caso 1, voy poniendo. Sí, Profesor, ¿cuánto va a decir? 343 a 20 grados centígrados entre 4 que multiplica a 0.030 es el primer caso. El segundo caso, F1 es igual a 343, ajá, entre 4 que multiplica a 0.035, que es el segundo caso, y el tercer caso es igual a 343 entre 4 que multiplica a 0.045, ¿vale? ¿Quién dijo yo? Primero sale 2,000. Ajá. 858. Ok, 2.858 Hz. Perfecto. A ver, ¿quién más? Sara Sayaret. ¿Nos echa la mano? ¿Qué pasó, profe? Que si nos echas la mano a hacer el ejercicio. Profesor, ya tengo el de 0.045. Okay, es 1905 ¿cuánto? Hz. 1905 Hz. 1905 Hz. Gracias. Yo tengo el otro son 2450 Hz. 2400 Hz. Y 50, 2450.
Sí. Perfecto. Por favor, los demás estén corroborando los resultados de los compañeros. Gracias, Brian. Entonces, la compañía Sayaret, ¿nos puedes echar la mano? Sí, profe. Ok, vas a ocupar la ecuación que originalmente teníamos, ¿sí? Recordemos que F es igual a C sobre lambda, y ya dijimos que lambda es igual en este caso, así va a ser directo, ¿va? Y entonces vamos a poner 343 entre 0.030, ¿vale? Entonces, primer caso, 343 entre 0.030 de forma directa, sin el 4, ahorita vamos a ver por qué. Segundo caso, bueno, F1 es 343, ¿quién dijo yo? 0.025. Yo, profe. Perfecto, Víctor, vas a hacer el segundo caso, 343 entre 0.035. Y tercer caso, 343 entre 0.045. ¿Quién dijo yo? Yo, profe. Yo, profe. Bueno, ya. Morales, ok, ya te ganó Morales. Adelante entonces, 343 entre 0.045, ¿vale? Me dicen cuando ya. Ahora, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Y te lo vamos a ir checando cada caso. A mí me da 9,800, profe. 9,800 en la de .045. 35, ¿no? Me dijo a mí. Ah, ok, 35. Adelante, ¿cuánto te da? ¿9,000 qué? 9,800. 9,800. Perfecto. Hertz. Segundo caso. Profe, a mí me dio en el de 0.030 11,433. Ok. Punto 33. 33. Perfecto, muchas gracias. Punto 040. Y 7,622. 7,732. 622. 622, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Recordemos que en el caso de los que les acabo de pedir, a Sayaret, a Morales, ¿sí? Les pedí, ¿qué estamos obteniendo? Más bien, ahí yo preguntaría, ¿qué es lo que estamos calculando ahí? El tamaño de la lambda. El lambda, ¿no? Lambda como tal, ¿sí? Y en el caso de lo que yo les di a los compañeros, a los primeros, ¿qué les pedí? La frecuencia. La frecuencia fundamental de ese conducto auditivo. Ahora, a ver, rápidamente, Juárez, ¿puedes dividir las frecuencias que nos dio los compañeros para ver cuánto da, ¿no? A ver, te dicto si tienes a la mano calculadora. Alguien que tenga a la mano calculadora para que les vaya dando los resultados, por favor. Sí, profe. A ver, entonces, ¿quién tiene? ¿Ya tienes a la mano la calculadora, Juárez? Sí, profe. 11,433 es la frecuencia que me dieron. ¿Cuánto da? Entre 4. Entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque al fin y al cabo estoy considerando de esa onda senoidal un cuarto de lambda. Ok. Nos da 2,858. 2,858.25. Ajá, ahorita sí lo dejamos. Ok. Muchas gracias. A ver, Héctor, divide 9,800 entre 4. Y Juan Vallejo, 7,622 entre 4. Para 9,800 son 2,450. 2,450. Y para el caso de 7,622, ¿cuánto? 1905. 1905. Entonces ahí estamos corroborando que efectivamente estamos obteniendo las frecuencias. Y si nosotros nos volvemos a trasladar a la presentación y vemos la gráfica de igual sonoridad, observamos que, prácticamente, como bien lo dice, dependiendo de la edad, pues va a ser la gráfica, ¿no? Pero aquí observen que hay ese pequeño piquito de 1,000 a 6,000, ¿no? Ese piquito, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, pues está en el rango, o sea, de la audición de lo que es la parte de la voz, ¿sí? Entonces,
el oído humano, al fin y al cabo, está diseñado para identificar la voz, ¿sí? Recordemos un poco de historia, al fin y al cabo, los sentidos fueron surgiendo por las necesidades del hombre, ¿sí? El primero, pues, fue lógicamente ver su presa o lo que iban a comer, ¿sí? Y posteriormente, el escuchar, el que te digan, pues, agáchate, no te van a comer, ¿no? O sea, tiene que haber siempre una comunicación. Entonces se dan cuenta, ese rango, pues es bastante sensible, tal creo que es menor a 0, ¿no? O sea, es demasiado sensible el oído humano en ese rango de frecuencia. Y ya corroboramos que en ese intervalo del conducto, pues va a estar entonado. Y aquí, si se dan cuenta, aquí está entonado más o menos por 4000. Vean cómo está ese piquito abajo, ¿no? Entonces, todo lo que puedas reproducir en ese intervalo va a ser muy susceptible. ¿Profe, qué son los fones? Los fones es una unidad de medida para poder representar, ¿sí?, la sonoridad de la escucha, referenciado a 1 kilohertz, ¿sí? O sea, te centras aquí y aquí tendrías 0 fones, 10 fones, 20 fones, 30 fones, que sería el equivalente a nivel de presión sonora, pero la idea es poder hacer la representación simplemente a una frecuencia de 1000 Hz. ¿Va? Sí, profe, gracias. Bueno, nada más como dato, creo que no se ve su cursor de su ratón cuando ok. apunta algo. Ajá. Muchas gracias. Entonces, bueno, si alcanzan a ver en la parte media, pues ahí está la frecuencia de 1000, y entonces 0 fondos, en la primera gráfica podemos ver que es, pues de ahí, o sea, no le quito ni le pongo, ¿no? O sea, pero si se dan cuenta más hacia arriba, se observa la gráfica hacia abajo y entonces hay alguna ganancia hasta cierto punto. ¿Sí? Y entonces, ya de ahí, cada vez que vaya subiendo, pues lógicamente la gráfica se va haciendo más plana. ¿Por qué? Porque ya llega un momento en el cual, si el nivel es muy alto, va a ser muy sensible, ¿sí? Entonces va a escucharse hasta cierto punto plano. Bueno, entonces sí queda claro el por qué ese rango de frecuencias bastante sensible, pues porque al fin y al cabo no requiere ni siquiera una amplificación mayor, ¿no? Porque ya automáticamente el oído está presente en ese rango. Si ustedes lo quisieran demostrar, sugerencia, pongan así como que señales de prueba y hagan un barrido en ese intervalo y se van a dar cuenta que de repente lo escuchamos y a lo mejor hasta ustedes mismos pueden identificar en cada uno de sus casos dónde son sensibles en ese rango de frecuencia, de 1000 a 6000 Hz. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Bueno, ahora, las unidades que permite evaluar la sonoridad se denominan fonos. Es el fon. El fon se define como la sonoridad producida por un tono, bueno, ya era puro, de 1000 Hz, que tiene un nivel de presión sonora de 0 decibeles. Recordemos que 0 decibeles es el umbral de audibilidad, o sea, es donde se empieza a percibir auditivamente el sonido, ¿sí? La percepción. Esta unidad permite comparar la sonoridad de dos sonidos diferentes. De esta manera, la curva que se corresponde con el umbral de audición en la curva de 0 fonos, mientras que la curva del umbral de dolor está en 120 fonos. Y entonces observamos cómo está en una frecuencia de 1000, ¿sí? Me traslado a 0 dB acá, y en 1000 Hz, y si yo me subo en 120, aquí estaría ubicado la frecuencia de 1000 y es el umbral de dolor. Ese es nuestro valor de referencia para lo referente a la sonoridad. Ahí. ¿Va? Ok. Y bueno, dice, los instrumentos de medida utilizan las curvas de sonoridad para ponderar las medidas y ofrecer resultados relacionados con la sonoridad. Y aquí ponen un pequeño ejemplo en el cual nos dice, el umbral de audición para una frecuencia de 1000, o de, bueno, en este caso de 1 kHz, es de 0 dB. En cambio, un tono de 250 debe tener un nivel de presión sonora de 10 decibeles.
para que el oído sea capaz de percibirlo. Recuerden un poquito el concepto del enmascaramiento, ¿no? Entonces, si no tuviera esos 10 dB, esos 250 Hz estarían enmascarados. Para poderlo percibir esos 250, tengo que darle 10 dB para que el oído lo empiece a percibir, ¿sí? Cuando el nivel de intensidad sonora aumenta, la respuesta del oído es más homogénea. Entonces, de la misma manera, un tono de 50 decibeles de presión sonora a 125 produce una sonoridad de un tono de 40. O sea, hace lo que estamos diciendo acá, en resumen. Ay, me equivoqué ¿sí? Aquí es lo que estábamos comentando. O sea, si yo requiero o escuchar los 250, observen cómo requiero 10 decibeles. Pero si yo empiezo a moverme para acá, pues es muy sensible, realmente, ¿sí? Realmente no requiero incrementar, realmente es una ganancia lo que estoy teniendo aquí. Pero, ¿qué pasa? En 8 kilos requiero igual los mismos 10 dB, ¿no? ¿Sí? Ahora vean hacia abajo, vamos a poner 75, requiero 35, 30 y tantos decibeles de nivel para poder percibir la frecuencia de 75 Hz. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, profesor. Perfecto. Pues bueno, entonces, pues aquí concluimos pues nuestro material para esta primera evaluación. Con esto damos por terminado nuestra teoría para poder trabajar. La petición, pues nada más es ir trabajando con ejercicios, la parte práctica, les recuerdo que pues tienen que entregarla en esta semana. Por favor, ojalá en algún momento dado pueda ser viernes o a lo mucho sábado, porque bueno, el fin de semana me voy a poner ahí a calificar estas prácticas, estas áreas, para que yo pueda avanzar. La idea es que la próxima semana, yo espero que en el transcurso de hoy o mañana, ya va a estar la liga para el examen de conexión. En forma general, mi única petición es tratar de tener en lo posible cámara activa, micrófono apagado, tener a la mano calculadora, plumas, goma, todo. Si lo quieren imprimir el examen, adelante. Si quieren hacerlo a mano y decir, no, pues no quiero copiar toda la pregunta, váyanse con el número consecutivo de la pregunta y respondan. Si viene en algún momento dado algún problema, copien el número del problema y los datos para llevar un control de la información. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ok, vamos a dar ya nada más las últimas indicaciones. Si se pueden pasar a la última sesión, bueno, a la segunda sesión, para concluir esta parte. Gracias. Bueno, sí me gustaría comentar el estatus del grupo en forma general, principalmente para que estemos conscientes en cuestión de lo que se tiene entregado, ¿va? Entonces, para la cuestión de las prácticas, todavía, les soy sincero, ahorita no he podido checar, porque bueno, estoy en el proceso de estar recibiendo toda la información y recabando, ya observé que algunos se han entregado. Por lo tanto, a lo mejor, si digo algo que hayan entregado, ya simplemente es corroborar, pero tengo pendiente entonces a Alba, bueno, en este caso el equipo 1, Mauricio, Enrique, Brian, Jesús. Entonces, les decía que, bueno, equipo 1, Mauricio, Enrique, Brian, Jesús y Víctor Daniel, la práctica número 1. Sí, y el equipo de esta Fátima, habíamos comentado que me lo mandó por correo. Entonces, nada más, déjeme. ¿Me podrías confirmar qué día fue, Fátima, para que de una vez sea directo?
y se activó y desactivó su micrófono. Si me puedes reiterar. O, a ver, déjame ver si puedo hacer rápidamente. Fue el sábado en la madrugada, profe, creo. Sábado. Déjame entonces checar. Vamos a ver. Sábado. Este sábado 5. Sí, creo. Zárate Romero. Problemas. No. No está. Tengo a Zárate Romero. Problemas de tarea de Classroom. Vamos a ver. Ok. Déjenme copiar su correo para tener. Aquí está. Están las dos juntas, ¿verdad? Sí, profe, le envié mi tarea y la práctica. Y acabo ya de verla. Perfecto. Entonces ya aquí está, ya la tengo en manos, ya la descargué sin problema. Entonces ya ustedes ya tienen listo la práctica número 1 entregada. Y nada más es empezar a checar. Perfecto. Muchas gracias. El equipo 1 ya también ya entregó la práctica, profe. ¿Cuándo y a qué horas? Para que una vez. Creo que la subió ayer mi compañero. A ver si puede confirmarlo. A ver, tengo a Juárez Morales, Brian. ¿Sí es él? Juárez Morales, No, Brian. profe, yo no la entregué. Nada más la puse como completada porque ayer el compañero dijo que le iba a subir. A ver, ¿algún equipo 4? Adrián Ortigosa. No, del equipo 1, creo la subió por el compañero Jesús. Sí. Déjame ver ahorita. Equipo 4. No lo veo. Déjame ver. Equipo 4, práctica 1, equipo 3, equipo 2. ¿Cómo lo subiste, compañero? No veo práctica 1. Hernández Fragoso, Hernández Martínez, Jonathan. Pues no tengo ninguna entrega. A ver. Sí, profe, ya entregamos todo. ¿Quién lo entregó? ¿Tú, Juan? Yo lo subí al ya, aquí está. Juan, ¿verdad? Sí. Perfecto. Es que ahí les encargo para las entregas futuras. Es equipo 1, práctica 1, ¿no? P1, ¿no? Pero ya los tenía ustedes. A ver, déjame corroborar. A ver, ya está ellos. No, pero bueno, contigo, a ver, déjame ver. Ustedes, Juan, ya los tenía yo calificados. Me falta Mauricio, Enrique, Brian, Jesús. A ver, otra vez me puede corroborar quién entregó la práctica. Jesús del equipo 1, profe. Jesús del equipo 1. Jesús Macías Gutiérrez. ¿Es correcto? Ajá, él la subió, profe. Ok, Jesús, déjame ver dónde está Jesús. Jesús, ¿lo subió en la plataforma? Eso fue lo que nos dijo ayer, profe. Jesús Macías. Jesús Gutiérrez Macías. Ya está, ya aquí está. Entonces, de una vez déjame descargarlo. Perfecto, ya está. Muy bien, ya está, muchachos. Muchas gracias. Ahora, sí, profe. Ok, y bueno, recordemos que ya la entrega en cuestión personal, pues lo de los mapas conceptuales, los resúmenes de la expo acústica y la parte de cadenas, que ya vi que hubo un incremento de una, y en esa semana tratar de entregar la parte de la práctica número. ¿Esa de la cadena la podría volver a explicar, profe, por favor? Claro, sí, o sea, la idea de ese ejercicio es, bueno, a ver, rápidamente contigo. ¿Para dónde vas, Víctor? Para electrónica. Ok, entonces la idea es que hagas alguna cadena, a lo mejor de medición de algún componente, digamos, o del área de electrónica en la cual lo pudieras relacionar con la electroacústica. Podríamos decir un ejemplo.
vamos a analizar un amplificador que requiero. Bueno, necesito una señal de entrada, un transductor, de qué forma, ¿sí? Y cómo estaría yo monitoreando ese amplificador o preamplificador de señal, ¿no? Entonces, una cadena así como que sencilla de medición o de análisis de algún componente o de alguna parte que dice, bueno, esto tiene mucha relación con la electroacústica. Y tienes que considerar algunos transductores que en tu área ocupes. ¿Sí me explicó? Ok, sí, profe, gracias. Podría ser un ejemplo, un electroencefalograma. Tiene transductores, ¿sí? Tiene elemento electrónico, tiene un elemento gráfico y que sirve pues para ver la parte de el ritmo cardíaco, ¿no? Y entonces ahí está sensando, podría ser una en la cual es como que en bloques generales cómo está estructurado, ¿va? Es lo único, no hay que poner nada de escrito, nada, sino simplemente la carcasa. Ok, gracias, profe. Va. Y recordemos que el lunes va a estar activo, por favor, su formulario. Sugerencia, eso va a estar pendiente, activa yo creo que desde el mismo lunes en la mañana, para que en ese momento vayan subiendo sus formularios. Recuerden que es derecho a examen y la idea es que lo suban antes del examen y ya tengan en el momento entregado eso. Yo lo más seguro es que por el día y todo eso, si acaso empiece a calificar esa cuarta tarea, para que yo el lunes tenga calificado las 4 tareas, las 2 prácticas de cada grupo. Por eso les encargo. Yo ya no voy a revisar después del examen tareas, prácticas, nada, porque me voy a dedicar a calificar exámenes. ¿Va? Déjenme pasar lista mientras, creo que ya estamos casi completos. Profe, ¿Qué pasó? tengo una pregunta, es que no he podido entrar a las últimas clases. ¿El examen va a ser igual en línea o...? Sí, va a ser en línea porque siento que va a ser más, hasta cierto punto más, un poquito más tranquilo, más sencillo. Nada más ahí la petición es tratar de estar, en el mejor de los casos, 5 minutos antes para dar indicaciones, para que tengan el tiempo neto de poder resolver el examen, y 5 minutos antes de que concluya la clase, entreguen. Va a estar activo hasta el término, en su caso, de 2:25 va a estar activo el examen para que lo pueda ver. Les doy las indicaciones y a las 4 de la tarde concluye. Y entonces a las 3:55 ir subiendo su examen para que lo suban a la plataforma. Yo ya les voy a dar todas las indicaciones y posiblemente yo esté activo, pero esté dando las indicaciones al otro grupo de séptimo. Entonces sí les pido puntualidad en ese punto porque yo ya no voy les voy a dar los últimos 10 minutos, les voy a avisar los últimos 10 para que en los últimos 5 completen y en 5 minutos suban su archivo a la plataforma. Y ya de ahí me dedico completamente al otro grupo y así sucesivamente. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Perfecto. Déjenme entonces, ya nada más paso la lista. Denme 2 segundos. Ok, entonces, Héctor. Presente, profe. Gracias. Manuel, Alba. Presente. Gracias. Ok, Ricardo. Presente. Gracias. David Barroso. Presente, profe. Recuérdenme los que hicieron los ejercicios también para la participación. Tú fuiste uno de ellos. César Armando Batres. Presente, profesor. Ok. Ricardo Isaac. Presente, participé. Muchas gracias. Leonardo Jesús. Presente. Perfecto. Brian Fernández. Presente, profe, también participé. Bien, también participaste, muchas gracias. Enrique Gallardo. Presente, profe. Gracias. Pavel Galván. Presente, profe. Gracias. Esteban Garduño. ¿Quién se equivocó de botón? Ok, ahorita que se vuelve a conectar para ver si participó. Juan Carlos Guarneros.
Presente, profesor, sí participa. Profe, perdón si estoy, pero es que sin querer le di en colgar. Sí, nos imaginamos. Ok, no te preocupes. Sí, sí, te vimos cuando te... Perdón. Se fue. Ok. David Guzmán, gracias. Presente. Gracias. David Hernández. Presente, profe. Gracias. Jonathan Hernández. Presente, profe. Aquí están los mismos, ¿verdad? Ahí están. Sí, sí, profe. César Eduardo. Presente, profe. Está bueno. Ok, los Hernández se reunieron. Iván. Presente, profesor. Gracias Participé. por la participación. Muchas gracias, sí. Gracias. Brian Juárez. Presente, profe. También participé. Bien. Jesús Macías. ¿se encuentra? Está. Armando Morales. Presente, profe. También. Gracias por la participación. Mauricio Eduardo. Presente. Perfecto. Adrián Ortigosa. Creo que no está. Lilia Yasmín. Presente, profe. Sí, ok. Gracias, José Luis. Ahí veo que está José Luis. Bueno, es José Luis Rodríguez. Gracias. A ver, José Luis. ¿También participaste o no? Recuérdame. ¿Ahorita me recuerdas? Fátima, igual. En la mano. Presente, profe, sí me escucho. Claro. Ok. Muchas gracias, compañero José Luis. Kevin, también. Sí, presente, profesor. Muchas gracias. Ángel Alberto. Presente, profe. Gracias. Sebastián Vega. Presente, profesor. Vale. Rodrigo Zárate. Presente, Rodrigo profe. Presente. Gracias. Víctor Daniel Cepeda. Gracias. Presente, profe. Perfecto. Y Juan Vallejo. Presente, profe. Perfecto. Bueno, entonces, pues eso sería todo, muchachos. Nos vemos el día lunes. Esas son las indicaciones que estaría yo dando, recordando un poquito el tener su cámara activa, el tener el subir previamente el formulario, todo necesario para estar ahí listo, tratar de tener todo y empezar a hacer el examen. Y tratar de que a la hora de clase, que es 2:30, inicia el examen y a las 4 concluye. 5 minutos antes suben el examen. Pues bueno, sería todo, muchachos. Gracias. Profe, una última pregunta. ¿También va a venir efecto Doppler en el examen? Ejercicios en general, o sea, de lo que vimos desde práctica y teoría, por eso les pedía que hicieran ejercicios de efecto Doppler, de longitud de onda, de todo lo que estuvimos checando. Deben de checarlo, por favor. Ok, gracias. Hasta lunes, profe. Hasta lunes. ¿Va a subir la foto, profe, de lo que hicimos en el pizarrón? Sí, de una vez lo subo. Tenía dudas de la práctica 2, profe, muy rápidas también. Rápido. Ya ve que nos puso una fórmula de la longitud efectiva. Ajá. ¿Se tiene que ocupar la de 1.2 o la de 1.7? Es que hay dos, ¿no? Sí, 1.2, ajá, efectivamente, por el radio, ¿no? Es la longitud real más 1.2. Rodrigo Sánchez, ¿hay grupo de WhatsApp? Sí. Bueno, si no está, agréguenlo de una vez al compañero. Y otra, profe, del Audacity, cuando le soplamos, lo único que tenemos que hacer es poner una captura del analizador de espectro. Así es. Ok, ¿y no tenemos que ocupar aplicaciones de teléfono? Como... Sí. ¿También, entonces? Sí, o sea, son 2 por lo menos, o sea, bueno, me refiero a 2 en total de las gráficas, la app del celular y la Audacity, y ya si en algún momento dado puedes tener algo más de que te grafique lo que estás obteniendo, también valdría la pena. Ok, profe. Sí, nada más era eso, muchas gracias.
Sí que creen que se los mandé hace rato. Una de la vez, pero entonces aquí tuve ayer, entonces me estoy confundiendo, creo que es el 5. Bueno, la vuelvo a mandar, esta, pero esta, si se dan cuenta, es esta misma. De todas maneras, te la repito. Sí, profe, gracias. No, ustedes. Vale. Disculpe, profe, yo tengo una pregunta con respecto, bueno, primero con respecto a que tengo problemas con Classroom. No sé si pueda yo enviarle las tareas y la práctica por correo hasta más o menos resolver los problemas. Es que lo que pasa es que ya no tengo almacenamiento, entonces estoy checando qué hacer o me hago algún otro correo para poder subir, pero por lo Claro. mientras, no sé si pueda enviárselos por correo. Sí, mira, yo te recomiendo, mándamelo por WhatsApp. Nada más que sí, recuérdame para que de cierta forma pues esté ahí presente de que me estés mandando la información. ¿Vale? O en este caso por ambos lados para que no se nos vaya a pasar. O sea, realmente de repente tengo un chorro de cosas. Entonces es importante que me estés continuamente avisando. Ok, profe, entonces se lo envío por WhatsApp. Y bueno, otra pregunta con respecto a la práctica 2. El volumen del que se saca para lo del resonador de Helmholtz es el volumen realmente de la botella, o sea, lo puedo pasar de milímetros a metros cúbicos Claro. o tengo que hacer algunas integrales. Bueno, es que yo estoy investigando y ahí me parecía que podía sacar integrales para sacar el volumen. Claro, en sí, ahí, mira, si en algún momento digamos, tenemos esta botella, ¿no? Y dices, bueno, cilíndrica, pero pues, pudiera tener a lo mejor un cuellito así medio, que en algunos es muy prolongado, y dices, bueno, de aquí a acá es un cilindro, pero me falta esta parte, entonces, pues es una de dos, es estar sacando cada volumen para que trates de acercarte lo más que se pueda, o la otra también corroborar a lo mejor con unas de esos envases que tienes graduados, pues echarle y a ver si equivale, digamos aquí, esta botella dice que son 296 mililitros. Entonces trata de hacer la prueba para ver hasta dónde te marcan los 200 y si te falta todavía un ejemplo de la etiqueta para acá, pues te falta esto. Entonces ya echas el total y lo checas, lo corroboras y dices, bueno, el volumen neto no son 296, sino son 300 mililitros. Entonces ya sé que son 300 mililitros y ahora sí, los convierto a, ¿cómo se llama? A metros cúbicos. Y en el caso de la ecuación, pues aquí dices, bueno, es un cilindro, saco el volumen de este cilindro y a lo mejor le agrego una cierta cantidad de este volumen que me está haciendo falta. ¿Sí me explico? Ok, profe, sí. Sí. Más que nada para tener, y de todas maneras, va a haber hasta cierto punto que te puedes acercar, pero a lo mejor no al 100%, y ahí a lo mejor sacas un criterio de decir, bueno, tuve un ejemplo, tuve 300 Hz de frecuencia calculada, pero eran 305, ¿no? Un ejemplo, o 310. Entonces, pues, ¿por qué esa variación? Pues porque no consideré el total del volumen, ya empiezas a sacar tus argumentos. ¿Vale? Ok, profe, sí. Y bueno, otra pregunta. De acuerdo a la fórmula, es la velocidad del sonido del aire sobre 2pi. Pero en otras partes que estuve investigando me salía que solo era, 5.480 por toda la raíz. Lo que pasa es que lo más seguro es que ya las constantes ya las hayan multiplicado y entonces es un resumen. Yo aquí te sugiero que nada más corrobores porque, digamos, un ejemplo, te voy a decir, la ecuación de Sabin, rápidamente. Recordemos un poquito lo que posiblemente hayan visto el semestre pasado y nos dice 0.161 por el volumen sobre el área. Ok, pero ¿de dónde sale ese punto 161? Ok. En sí, si te vas viendo un poquito más a la ecuación, vas a ver que la ecuación del tiempo de relación no aparece la velocidad, pero digamos, una parte anterior al obtener esa constante está aplicada ahí, entonces hay una multiplicación por la velocidad y sale esa constante de puntos 661, o de puntos 161, algo así. ¿Vale? Entonces, nada más corrobora a qué corresponde esos 5.800 para que no haya ningún error.
Ok, bueno, de hecho sí corroboré y a mí me salía 54.76, me parece. Entonces, pues no se acercaba para nada a los 5.480. Hay que ver de qué forma están considerando esos 5.480, ¿no? Ok, sí, bueno, entonces yo creo que mejor agarro exactamente los 343 sobre 2pi, ¿no? Para... Sí, porque a lo mejor por ahí hay algo que estén tomando o chécate también las unidades o los elementos que tengas ahí, porque al fin y al cabo esos 5.800, pues a lo mejor checa si está hablando de alguna magnitud de alguna unidad, porque en teoría serían metros sobre segundo sobre radianes, 2pi, más o Sí. menos. No, chécate eso. Ok, profe, pues muchas gracias, solamente tenía duda en eso. No, ¿de qué? ¿A ti? ¿Alguien más? Yo, profesor, igual con esas dudas, ¿podría presentar ahí está unos 2 minutos, 3? A ver si me puede responder mi duda, de favor. Claro. O sea, ¿vas a presentar? Sí, de favor. Ya no te entendí. ¿Yo presento o tú presentas? Ya no te entendí. No, yo, pero, ay, A ver, mientras voy sacando la foto para... sí, gracias. Ahí está. ¿Ya se visualiza? Perdón, voy. Sí. Ya se ve tú. Ajá, ya. Sí, El Word. gracias. Sí, ahí está bueno con lo que comentaba de los compañeros. Yo, bueno, aquí en la longitud, para la longitud efectiva de la botella, Ajá. había ocupado la de 1.7. Ajá. Bueno, yo ocupé en este caso 1.7 y así Ujú. calculado me dio como 262 y en el Audacity 250. Ok. Tuve una diferencia de 12 decibeles. No, Bueno, 12 tendría que volver a Hertz. checar. 12 Hertz. 12 Hertz, sí, perdón. Ajá. Tendría que checar si cambio del 1.7 a 1.2 a ver si Y es me que acerca eso va a más depender, o o sea, me alejo más. exacto. Y más que nada, a lo mejor contemplar más o menos, ves que tienes tu dedo pulgar, está la etiqueta verde y ver hasta cuánto corresponde esa diferencia, porque a lo mejor son los pequeños rebordes que están abajo o el pequeño cuello también que te estén afectando, ¿sí? En cuestión de tu volumen, exactamente esa parte. Sí, fue lo que no consideré. Es que, bueno, tengo una botella llena y nada más Ajá. tomé ese valor, lo pesé y así como dijo la compañera de mililitros, lo pasé a A metros cúbicos. Uh-huh. Ajá, pero pues, obviamente este cachito del, digamos, como que del achaflanado, pues no tiene líquido ni nada. No sé si sea esa o igual mi problema. Posiblemente. No Y entonces a lo mejor hay nada más sugerencia de tu volumen, aumentale ese pequeño, más o menos trata de sacar como que la aproximación de cuánto es y ahí te vas a dar cuenta si aumenta o disminuye, ¿no? Entonces, profesor, nada más tenemos que intentar aproximarnos en sacar como que esa parte del volumen, pero aún si no lo consiguiéramos poner el resultado más aproximado, ¿se podría decir? No, ahí de cierta forma, pues ya depende de hasta qué punto lo puedes tú llegar. Yo lo que te diría, trata de sacarlo en base, digamos, ahorita a un cilindro y la otro ejemplo, en base al líquido, le echas líquido, trata de corroborar cuánto son y si no tienes algún medio, pues vete con la referencia que viene ahí. Ah, bueno, me estás marcando no sé, los mililitros que maneja esa botella. Pues tómalo así. Y ya la variación que pueda haber, pues a lo mejor lo que podrías hacer es considerar un poquito más, decir, bueno, aumento tantos mililitros más, ¿a cuánto conlleva? Uh-huh. Sí, porque de hecho también yo tenía ese problema, pero porque como que sentía que el volumen no estaba quedando conmigo y como dice mi compañero, había una diferencia como de 20 o de 10, entonces era de más, se podría decir. Exacto. Pero aún así, pues, si no, pues dejaría ese resultado, pero pues intentaré conseguir esa parte del volumen. Claro, sí, o sea, traten, o sea, no es forzoso y ya, si quieren hasta ese punto lo pueden dejar y decir el criterio, cuál fue la situación de esa diferencia. Ah, pues no consideré, a lo mejor consideré una constante diferente de 1.7 o 1.2 o consideré ¿cómo se llama? El volumen y faltó o sobró, o sea, ahí son criterios que van a ir viendo al momento de que van sacando los cálculos, ¿no? ¿Va? Gracias, profesor. No, ¿de qué? Ustedes, muchachos. Espero que les haya gustado un poquito este ejercicio, ¿no? Pero bueno.
pues bueno, eso sería todo, muchachos. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Ok, hasta luego, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.